Los estadounidenses piensan que las revoluciones de color es algo que pasa en tierras lejanas con gente de piel oscura y mal olor corporal. Dentro de poco se darán cuenta que esto no es verdad. Estamos viendo un golpe de Estado desesperado por parte del Estado profundo de eliminar al presidente de Estados Unidos. Lo primero que deberíamos tener en cuenta es que la historia de impeachment no se promueve en absoluto para llevarlo a cabo. Los demócratas no son tontos, son ladrones igual que los republicanos, pero no son idiotas y son muy conscientes de que no hay ninguna posibilidad de que el impeachment prosperara. Desde mi punto de vista, el circo de impeachment se hizo para inculcar a la mayor cantidad posible de personas en los Estados Unidos la idea de que Trump no es presidente legítimo del país. Dado que esta idea, si se vuelve bastante popular, permite teóricamente, en cualquier caso, comenzar una operación como la que se organizó con Nicolás Maduro en Venezuela, con Gaddafi en Libia o Assad en Siria. El objetivo a corto plazo es arrinconar a Trump. Hay muchas formas de hacerlo. Los servicios de inteligencia estadounidenses tienen gran experiencia en derrocar gobiernos legítimos a lo largo y ancho del mundo. Una de las tácticas probadas y perfeccionadas es forzarle a Trump a expresar una manifestación pacífica, entre comillas, con una gran cantidad de cadáveres y difundir los resultados de este proceso en todo el país y todo el mundo. Es decir, llevar a cabo el escenario de la revolución del color dentro de Estados Unidos. Después de eso, un grupo liberal bajo el control de los banqueros transnacionales, la élite del proyecto global occidental, intentará sacarlo de la Casa Blanca. Hablando claro, después de que Trump hace algunas cosas reprensibles como matar a unos manifestantes pacíficos desarmados, entre comillas, o mejor dicho, los asesinatos van a llevarse a cabo por los oponentes de Trump, pero le van a achacar los hechos a él. Os recuerdo que en Maidán, Kiev, Ucrania, la masacre de cientos de personas fue llevada a cabo por los organizadores, es decir, partidarios de Hillary Clinton y Barack Obama, no por la gente del legítimo presidente Yanukovych. Acto seguida, la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, el enemigo activo de Trump, llamará al vicepresidente Mike Pence y le pedirá que tome el poder porque, entre comillas, el presidente Trump con sus acciones traicionó la confianza del pueblo estadounidense, etcétera, etcétera. Esta operación debe llevarse a cabo bajo la mirada atenta de las cámaras de televisión y micrófonos de radio del mundo entero. Y en el caso de que el vicepresidente Pence se niega o dude, Pelosi anunciará que ella, como la presidenta de la Cámara de Representantes, asume el poder, entre comillas, por el bien de la nación, en plena conformidad con la Constitución. Al mismo tiempo, Trump, cuyas capacidades para influir en los medios de comunicación y sobre todo los canales de televisión estadounidenses son significativamente limitadas, o decir nulas, y en teoría pueden ser aún más limitadas, no podrá objetar porque los medios de masa son sus enemigos a muerte. En otras palabras, será de hecho un golpe de Estado. Pregunta: ¿y cómo se puede sacar a Trump de la Casa Blanca en tal situación y limitar sus oportunidades en los medios? Respuesta: para esto, los liberales financistas podrían, por ejemplo, organizar manifestaciones masivas con la participación de cientos de miles de personas, lo que requeriría sobre la base de la segunda enmienda a la Constitución que establece el derecho de las personas al levantamiento armado si el gobierno de Estados Unidos viola gravemente los derechos de los estadounidenses y la Constitución, eliminar a Trump desde el poder como una persona que no cumple con los intereses de la gente y usurpa el poder. De forma idónea, deben reunir a un par de millones de personas en las plazas frente a la Casa Blanca, pero yo creo que con 1 millón será suficiente y deben comenzar su asalto.
Con este reparto las opciones son o entregan la Casa Blanca de inmediato o los patriotas lo protegen y como consecuencia saldrá en las pantallas de televisiones del mundo entero una montaña de cadáveres de los, entre comillas, defensores de las libertades y de la Constitución. Pero incluso si los patriotas deciden no defender a la Casa Blanca para evitar la matanza, los mismísimos liberales financistas, igual que en Kiev, igual que en Libia, Siria, Egipto, etcétera, etcétera, harán todo necesario para proporcionar las cantidades requeridas de muertos. Es decir, para cuando la multitud se reúna, Trump no debería ya estar en la Casa Blanca. Pero si Trump no está, ¿qué podría evitar que Pelosi entrara triunfante en la Casa Blanca? Además, los servicios de inteligencia del presidente anterior, Obama, casi seguramente le ayudarían a Pelosi. Os recuerdo que después de ganar las elecciones, Trump se negó a usar los guardaespaldas del servicio secreto de Obama hasta que tuvo la oportunidad de cambiar la cuadrilla. Que códigos de algunos sistemas nucleares están en las manos de Trump. Pero Pelosi no necesita armas atómicas, incluso el control sobre el ejército que está con Trump. Solo necesita poder dar una conferencia de prensa en el Salón Oval de la Casa Blanca y prestar juramento presidencial. Para este último, sin embargo, necesitamos al presidente de la Corte Suprema, que muy probablemente es a favor de Trump, dado que es conservador, pero sabemos que puede morir repentinamente o que no la encuentre en un momento determinado. En general, hay muchas opciones de hacerle desaparecer. Y si el juramento es aceptado públicamente, incluso varios estados extranjeros, muchos de los cuales odian a Trump, tipo Francia, España, Alemania, apoyarán al nuevo presidente, entre comillas. Y aquí el guión que llevaron a cabo con el usurpador de Guaidó en Venezuela, entonces la imagen se verá aún más convincente para los borregos, la masa sucia estadounidense. Ahora, la pregunta es cómo reunir a la gente. Aquí también todo es bastante simple y en el momento adecuado, por ejemplo, el 28 de noviembre, el Día de Acción de Gracias, en las ciudades liberales, San Francisco, Los Ángeles, Boston, Nueva York, Washington, etc., se reunirán manifestaciones gigantescas. Además, desde las ciudades que están lo suficientemente cerca de Washington, las, entre comillas, columnas populares partirán en la dirección de la Casa Blanca. Este modus operandi lo hemos visto en todas las revoluciones de color a lo largo y ancho del mundo. Pregunta: ¿cómo levantar los ánimos de los muchos cientos de miles que van llegando a la Casa Blanca de todos los rincones del país? Existen diferentes técnicas y todas parte de la guerra híbrida 5.0. Y aquí Trump tendrá que hacer algo, no dejarles pasar. Pero aquí comenzarán varios excesos, incluso con numerosas víctimas mortales contados en cientos o miles, que se difundirán activamente mediante la desinformación masiva y los medios de comunicación, que casi todos están, otra vez repito, en manos de los enemigos de Trump. Además, donde habrá víctimas, sin duda alguna, encontrarán los agentes de Putin, entre comillas, agentes de Erdogan, entre comillas, o de quien sea. Repito, la tecnología ha sido probada en Hong Kong, en Kiev, en Cairo, en Trípoli, en Caracas, etcétera, etcétera, etcétera. Si Trump se encierra en la Casa Blanca, entonces un asalto de cientos de miles de clintonoides. Es imposible detener a 1 millón de personas sin víctimas mortales, especialmente si hay personas especialmente adiestradas entre ellos para causar daño. Y si Trump está en la Casa Blanca, en ese momento le deja expuesto a la masa enfurecida. Y no me digáis que los clintonoides no querrán hacerle a Trump lo que le hicieron a Gaddafi en 2011. Si Trump huye de la Casa Blanca, entonces sus contrincantes tendrán sus manos desatadas en parte del escenario descrito anteriormente.
Vale la pena señalar que es muy probable que Trump no tenga tiempo para organizar una contramanifestación. Sus partidarios aún no creen que sus oponentes liberales estén listos para sacrificar y destruir el país. Y están listos, porque su tarea principal es encontrar algún rincón en la tierra donde se les garantice la seguridad después de la quiebra de los mercados mundiales. Estados Unidos de Trump no es buen lugar para esconderse después de la quiebra, Rusia de Putin menos, China ni hablar, así que solo les queda la Unión Europea, pero solo con la condición de que la infraestructura de OTAN pase bajo el control de Bruselas y Trump o su sucesor no dictará sus términos. ¿Qué tienen que hacer los liberales para conseguirlo? Lo correcto para ellos sería o hacerse con el poder en Washington o incluso eliminar a los Estados Unidos como factor, incluso como país. Y si ocurre el escenario descrito anteriormente o algo similar, entonces en los Estados Unidos habrá dos presidentes, cada uno de los cuales levantará la Guardia Nacional en aquellos estados donde sus propios gobernantes comenzarán una guerra civil en toda regla. Alguien dirá que este es un escenario demasiado conspiranoico y fatalista, pero reconozcamos una cosa. Ningún candidato demócrata está capacitado de ganar las elecciones a Trump. Ninguno. Y durante demasiado tiempo la élite estadounidense, el Estado profundo, vivió en paz y armonía porque ellos controlaban la dialéctica de un modelo suyo económico planetario. Ya no. Durante demasiado tiempo todos creyeron que no podían haber un proceso público en su contra y por lo tanto cometieron varios actos muy dudosos a lo largo y ancho del mundo y ahora llega el momento de pagar y están aterrorizados de muchas cosas. ¿Qué cosas? Bueno, imaginemos que los materiales del pedófilo Epstein están en manos de Trump. O algunos otros materiales similares, como por ejemplo la verdad sobre 11S, el asesinato de JFK, los 21.000 billones robados por el Estado profundo y usado en las operaciones negras. La situación en sí en la que puede comenzar un enfrentamiento público para estas personas es inaceptable, simplemente no pueden esperar más, los riesgos en su contra se han vuelto demasiados grandes. Lo más probable o deciden hacer algo ahora para tumbarle a Trump, la cara visible del poder alternativo no sistémico o arrastrarse lentamente hacia el cementerio. No tienen otra opción. Y el escenario descrito, por cierto, es bastante seguro para los organizadores. La gente por sí solo, por el odio visceral que sienten a Trump, producto de campaña incesante en los medios de masa desde 2015, irá a Washington y a la Casa Blanca. El propio Trump se irá y declarará o no declarará un estado de emergencia. Ambas opciones tienen sus ventajas, mientras que los demócratas y los republicanos, dado que son todos parte de la misma conspiración anti-Trump, insistirán en que tienen derecho para actuar así para salvaguardar el país y vender la Constitución, entre comillas. Históricamente hemos visto algo así, claro que sí. Terror jacobino y la Revolución Francesa teledirigida desde Londres por el Imperio Británico. Por supuesto, si Trump gana las elecciones, los liberales pagarán caro su traición a la República, pero ¿quién dijo que ciertamente ganará? Y además ganará rápidamente con lo que vecina de aquí a noviembre del año 2020. Y para terminar, insistir en un escenario escalofriante, al mismo tiempo evitando diseños absolutamente increíbles como el robo de armas nucleares o su uso en las ciudades americanas por la misma resistencia, entre comillas. Propongo discutirlo, analizarlo, ya que es posible que nos hayamos acercado a tal desarrollo de la situación en la que tales escenarios se vuelven realistas. Por ahora, de todos modos.